20 años de intervención particular en la defensa penal. Hoy ella es defensora oficial penal de adolescentes, como le gusta decir. Ya sabemos que ha sido secretaria de ejecución allá por el 2008 y que es actualmente adscripta en la Cátedra de Derecho Penal, parte general, de titular la doctora Jorgelina Camadro. Así que con esta breve introducción y a pedido de ella, que quiso que sea breve para no incomodarla, le vamos a dar la palabra y recuerden que las preguntas las vamos a volcar al final cuando ya termine la exposición de la doctora. María Fernanda, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Veo gente que conozco, gente que quiero, amigos, y bueno, los que no, me presento, ya me presentaron, soy Fernanda Saumel, y trabajo en la defensa pública. En este caso, elegí a Marcelo Sanzinetti porque hace 20 años que lo conozco, lo he leído a nivel académico, y me parece que es un pensador que tal vez no propone una dogmática, si bien van a ver que voy a tratar de explicar suposiciones desde el punto de vista de la dogmática del hecho ilícito, pero también sus aportes a nivel procesal, que no son muy conocidos, pero son claramente muy sólidos. Recién hablábamos con Fedebac, que decía que aquellos tomos 1 y 2 del análisis crítico del caso Cabezas son 2 tomos muy importantes que todo defensor debe leer, claramente. Por más que uno pueda opinar o no, pero lo cierto es que cada agudeza que tiene en el análisis de cada cuestión que ahora vamos a precisamente, es una herramienta fundamental para el defensor, obviamente que a mí en este caso particular, por la práctica que tengo de defensa ha servido mucho. Pero su dogmática del ilícito es, obviamente, su gran escuadrón, ¿no? Que él lo sigue sosteniendo. También hablábamos de que recientemente en un seminario de investigación donde estaba con Omar Palermo, claramente aún sigue sosteniendo, reivindicando su posición sobre la dogmática del ilícito, que ahora vamos a ver sus particularidades, que claramente tiene una sustancial diferencia con la tradicional, la dominante, como él dice, es obviamente la sostenida, o por lo menos lo que estamos formados por él, que es la de el profesor Raúl Zaffaroni. Es muy difícil también exponer aquí una dogmática como la de Sanzinetti, luego de que nos precede unos grandes expositores. Para mí fue un desafío, muchas inseguridades también, gente que conozco, pero lo cierto es que habiendo estado Zaffaroni, yo estoy formada también desde la dogmática, pero allá por el 2007, 2006, en el máster de Sistema Penal y Problemas Sociales con Bergali, recordándolo también, aprendí a deconstruir el derecho penal y a introducir las ciencias sociales y a tener una mirada crítica también del derecho penal. Y que gracias al espacio que tengo también en la facultad, eso lo puedo aportar a los alumnos y formarlos desde ese punto también, en mi aporte humilde, ¿no? Pero bueno, Sanzinetti se merece su espacio, se merece su expresión, y que si alguno alguna vez tiene la propuesta o el desafío que traté de llevar adelante y que les voy a compartir con ustedes, lo cierto es que Sanzinetti tiene una propuesta dogmática diferente, con un contenido claramente ascendente de la doctrina alemana. Él es maestro, él siempre lo resalta, es Enrique Bacigalupo, el también recordado doctor Schifrin, y Jacob, que si bien no coincide con muchas de sus cuestiones, él considera, y lo dijo recientemente, que si tuviese que volver a nacer, tendría que ser un dogmático, él sería Jacob. Les voy a compartir una pantalla para que vayamos viendo. Ahí van a ver, creo que ahí sale, ahí ven. Me voy a poner yo nada más, así. Bueno, acá lo tenemos al profesor, doctor, como le gusta que le dicen, que le digan. Y vamos a ver su biografía. Marcelo Sanzinetti nació en el año 1950. En la actualidad este año va a cumplir 70 años. Omar Palermo comentaba que muy posiblemente en Alemania, que se estila estos homenajes, están programando un homenaje en su 70 aniversario en Alemania, ¿sí?
Él empezó la carrera de Derecho en el año 1969, él menciona siempre, y creo que hay una autobiografía publicada en internet, donde él menciona de que le costó mucho hacer la carrera, o por ejemplo, lo máximo que pudo render fue 3 materias por año. Y en el año 72 conoce al que él llama su gran maestro, que es Enrique Bacigalupo. Él era en ese momento, Bacigalupo era profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, quien era titular, Ramos Mejía, algunos, los que somos viejos, los hemos estudiado, por lo menos sabemos quién es. Y también ahí en ese momento se conoce y se vincula a través de Bacigalupo con Schifrin, ¿sí? En muchos de sus obras, sobre todo en la parte de derecho procesal, porque él dice que su maestro constitucional es Leopoldo Schifrin. Fue ayudante de la cátedra de Enrique Bacigalupo, se casó con Patricia Ciffer, que la conoce, cuando conoce también se vincula con Mayer, y actualmente tienen, junto con Daniel Pastor, un estudio y comparten el ámbito de la práctica del derecho. Cuando estaba cuando se va a Alemania, empieza el estudio, por eso él es un finalista, el ilícito personal, subjetivo monista, y empieza su lectura de Welsel. Y empieza a iniciar su estudio, y esto es importante para poder descifrar en qué termina, el que no termina siendo, teniendo identidad en su dogmático con la del Welsel, que es la doctrina final de la acción. Y la contraposición entre un disvalor de acción y un disvalor de resultado, que es lo que él termina, porque él dice, Welsel le da el inicio a la doctrina final de acción, al disvalor de la acción, con ese elemento subjetivo que se incluye en el tipo penal. Ustedes saben que culpa y dolo se traslada al tipo penal, el injusto es personal, el ilícito es personal a través de Welsel, pero él dice que Welsel no se define, a lo mismo que le achaca a Jacobs, en que el resultado sigue estando como definitorio y cofundador en el ilícito. En 1974, siendo estudiante, realiza un libro de casos. Este libro de casos, que era un libro muy chiquito, hoy está, y es más, recuerdo que en el año 2002, cuando estábamos había un seminario en el marco del INESIC como propuesta académica, dirigido por Juan Tapia, y yo participé en ese curso, y después también lo codirigí con él. En ese caso, él nos mandó un mail, me acuerdo, y él hablaba que estaba tratando de reeditar su libro de casos. Bueno, terminó que siendo un libro de casos de 3 tomos. Está editado hoy, lo vamos a ver, yo lo puse, que es Editorial Hammurabi, y claramente analiza todas las partes, todos los estratos del hecho del ilícito, pero si bien mantiene su postura, pone fallos, hay un análisis, y es un elemento que es de mucha utilidad, tanto para los estudiantes, que si bien tiene cierta complejidad, por sobre todo también para quienes dictan clases en la facultad, para los profesores. Dice, ahora él lo revalora para quienes son estudiantes y por sobre todo también para los que son los académicos de la facultad. Él trabaja en la Procuración General de la Nación con Schifrin, ¿sí? Y en la época él estaba, creo que dice él claramente que estaba en galera su libro de casos, cuando Bacigalupo, junto con Schifrin, deben emigrar en virtud de la lamentable dictadura militar. En 1982 termina sus estudios y por un lapso fue profesor asociado en la Universidad de Buenos Aires. Sanzinetti tiene dos tesis doctorales fundamentales, ¿sí? La primera de todas, que es la base, donde él introduce ya su teoría del ilícito personal, donde la fundamentación o la constitución del ilícito en sí está solamente por el disvalor de la acción, y también ahí él propone claramente cuestiones que tienen que ver con el análisis normativo teórico horizontal. En esta tesis doctoral, que es la primera que él
lo voy a admitir por la mitad, que fue en 1986, él se va a la Cooperación Iberoamericana y allí en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la tutoría de Enrique Bacigalupo, habla de la tentativa de la teoría de las islas. Y ahí ya él empieza, ustedes saben, en la estructura del ilícito personal, hay alguien que tiene el micrófono, en la estructura del ilícito personal de Belzel, aparecen dos discípulos que son Armin Kaufmann y Zielinski, que Zielinski es el que termina de hablar del ilícito constituido únicamente por el disvalor de la conducta. Y acá vamos ya a introducirnos en qué es la dogmática del ilícito para Sansinetti. Claramente, la dogmática del ilícito para Sansinetti está constituido solamente por el disvalor de la acción. El resultado, la afectación al bien jurídico, lo que sucede luego de la acción, digamos, el resultado que pueda llegar a producirse, no constituye y no define el ilícito. ¿Sí? Vamos a ver que el modelo de imputación acabado es la tentativa acabada, ¿sí? No el hecho consumado. Y ahora vamos a ver por qué, y él también contesta, ¿no?, a las críticas que se le hacen de que su postura es antiliberal, que es arbitraria, ¿sí?, que no es justa, ¿sí? Y se enfrenta con determinados autores. Uno es Nino, que es un resultista, claramente, la teoría liberal del ilícito, de la responsabilidad penal, él lo critica en ese sentido. Hay una falacia, dice, en la correspondencia entre estado liberal y resultado, que el resultado esté en el ilícito. Entonces él ya se posiciona en estas ideas de la escuela de Bonn, donde está esta propuesta que obviamente ya, para marcar un poco, y para que no sea tan denso el tema y poder explicar la diferencia, nosotros tenemos un esquema de análisis del ilícito donde tenemos una tentativa y un derecho, digamos, un hecho consumado. La consumación del hecho define claramente el ilícito, el resultado, lo que sucede. Y él dice que el resultado, aquello que sucede en la realidad, no debe serle, no puede definir el ilícito, porque el ilícito es una decisión de acción, la infracción a la norma es una decisión de acción para afectar el objeto de un bien jurídico. Es la decisión de la acción lo que infracciona la norma. Es esa motivación defectuosa a la norma. Ahora, si a través de esa decisión defectuosa se produce un resultado, puede ser, y él habla, ahí utiliza palabras que se conocen como el azar del resultado, puede pasar o no. Entonces, dice, puede haber la causalidad prevista por el sujeto, pero puede haber situaciones causales, ¿sí? Y por eso es la que la tentativa acabada para él es un modelo de imputación. Puede haber causalidades que no fueran previstas, pero no esenciales, obviamente, que pueden frustrar eso. Y eso no tiene por qué definir claramente la conducta disvaliosa, que ya está en la infracción de la norma, ¿sí? Y acá es esta primer tesis doctoral. ¿Qué pasa en esta tesis doctoral? Bueno, él habla de la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Para repasar un poco, la tentativa inacabada, nosotros sabemos que es aquellos pasos de acción que no terminan todos los actos ejecutivos que requiere el tipo penal, y que el sujeto lo único que tiene que hacer es una conducta omitente de no seguir actuando. Para él eso es una tentativa inacabada, nosotros también lo sabemos, y puede ser desistida, ¿sí? Produce un efecto liberador de la pena. Y en esta tesis dice que también la tentativa acabada, dijo, es decir, aquella donde se produce todos los actos necesarios para que se produzca el resultado. Sin embargo, el sujeto se arrepiente y decide hacer una acción salvadora. Acá lo que sostuvo él, dijo, si hace una acción salvadora, por lo tanto, y es exitosa, puede ser liberado de la pena. Y aparece su segunda tesis doctoral. La primera tesis doctoral, lo aclaro, fue defendida en la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Taber-Batter, como dice él claramente en alemán, fue Mayer el que lo evaluó.
En esta segunda tesis doctoral, que a través, habiendo sido ya consagrado como doctor, su primer doctor, veo que dice doctor, doctor, su primer doctor consigue una beca en la Fundación Alexander von Humboldt, y ahí empieza, esta es la parte donde él empieza una investigación donde profundiza el tema del ilícito, si es necesario o no, el condimento, esa cuestión que él rebate y de cierto se enfrenta a Jacobs, que era el director de su beca, y le dice a Jacobs, porque Jacobs dice, bueno, ¿qué es la acción? ¿Qué es el ilícito? Digamos, es la acción de haber causado un resultado que era evitable, o en el caso de haber no cumplido el mandato para que se evitara un resultado. Dice, para Jacobs todavía el resultado está. Pero sin embargo, cuando él solo quiere estudiar en esta beca lo que tiene que ver con la fundamentación subjetiva del ilícito, el desistimiento de la tentativa, porque acá él corrige algo que sucede en la tentativa acabada, le dice a Jacobs, usted tiene un artículo, claramente, que ahora lo vamos a ver cuando veamos el libro, donde claramente establece que en el caso de la tentativa acabada, es decir, el sujeto que realiza todos los actos necesarios para que se consuma, se produzca el resultado, si ya está configurado el hecho y el sujeto perdió, el autor perdió la posibilidad de revocar el riesgo, el peligro creado de consumación, ya se configura el hecho, la acción salvadora de querer desistir, de querer hacer desaparecer el riesgo, con éxito, no me libera de la pena. Mi delito va a ser una tentativa acabada en esas condiciones. Ahora, la conducta posterior, que él llama un acto genérico, ¿sí? Un acto genérico posterior al hecho, se va a evaluar en el momento de la determinación de la pena, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, vamos a profundizar en eso, él rectifica y dice, yo me equivoqué en la primera tesis doctoral. Estaba permitiendo la liberación en la tentativa acabada si había un acto salvador. ¿Por qué? Porque estaba generando y me estaba yo alistando todavía en esa cuestión mágica que él dice, ¿no? Animista, como él le menciona, del resultado en la incidencia del ilícito. Es decir, si hace una acción salvadora y por el azar se producía el éxito y no se producía la consumación del hecho, yo le estaba liberando de pena. Y no, eso no es coherente con mi tesis, porque el resultado no está definiendo el ilícito en el caso de mi postura de análisis dogmático. Obviamente esto tiene consecuencias, porque él equipara, él dice, hay algo que es terminante, que termina un artículo donde dice, el hecho consumado es una tentativa acabada, calificada por el resultado. Eso es lo que él dice claramente, eso es lo que debe guiar su dogmática. Y obviamente equipara, dice, el delito de tentativa acabada, aquel que llegó tan lejos, no puede beneficiarse por el azar del resultado y debe tener la misma pena que el delito consumado. Obviamente que esto se va digamos, de alguna manera va a incidir posteriormente en la determinación de la pena, ¿lo cierto? No es la misma entidad lesiva, pero a los fines de la configuración del ilícito va a ser lo mismo. Bueno, esto es todos los libros y más, es decir, yo les voy a tratar una idea, un repaso, porque es impresionante la cantidad de libros, creo que nos ha pasado a todos los que intentamos transmitir cada uno de los pensadores contemporáneos. Digamos, Sansinetti tiene una cantidad de libros impresionante, tiene libros traducidos, él es en esta biografía de él, me olvidé mencionar, él a instancias de Bacigalupo estudia alemán, de hecho ahora vamos a ver que hay un libro que está redactado en paralelo en español y alemán, porque él dice que los estudiantes de Derecho deben estudiar alemán. Y aquí aparece la primera tesis doctoral. Entonces yo acá más o menos le fui ubicando los conceptos fundamentales. Si alguno tiene la inquietud de leer a Marcelo Sansinetti, les vuelvo a reiterar, para mí fue un gran desafío porque tengo una formación claramente
de Zaffaroni. De hecho, vieron que tengo, digamos, el acto fallido de mencionarlo, porque me formé así en la facultad. Sabemos que es la teoría dominante, su propuesta, de alguna manera u otra. Podemos también incluir a Roxin, que no ha dejado de lado el resultado, pero claramente la propuesta de Sansinetti es una propuesta dogmática muy radical, ¿no? Muy radical, y poder enfrentarse a estas propuestas es claramente un desafío académico, y sobre todo desde el punto de vista dogmático. Ahora cuando vayamos a la parte procesal vamos a ver que es más relajado, pero esto implica, él maneja los términos dogmáticos de una manera tan compleja y tan liviana también, que uno es difícil seguirlo. Pero lo cierto es que para que ustedes tengan más o menos en claro de qué propone Sansinetti, ya les expliqué, les traté de transmitir que la concepción del ilícito ceñida al disvalor de acción, que no integra, digamos, el resultado, no cofunda, no funda, no define lo que sucede posteriormente, el ilícito, ¿sí? El azar, la magia, la moral del resultado no sucede. Lo que sucede es el quebrantamiento de la norma, ¿sí? El ilícito es el quebrantamiento de la norma, esa decisión de acción que él llama, decidirse en quebrantar la norma, porque él dice, en un homicidio, ¿qué es lo que estamos sancionando? ¿Matar a una persona o disparar contra una persona? ¿Sí? Él propone esas propuestas, y él dice, advierto ciertas, digamos, a las otras propuestas que son las dominantes, generalmente las finalistas binarias, donde el disvalor de acción está jugando todo el tiempo, o tiene matrimonio con el disvalor del resultado. Él dice que que quiebran en algo que es el principio de culpabilidad, que ahora lo vamos a ver. Disvalor de acción versus valor del resultado, el dogma de la acción y el dogma del resultado, que son los dos supuestos que él dice que existe contradicción, y que en esto es claramente su postura, que el disvalor de acción es lo que está definiendo ese quebrantamiento. Él elabora en la última conferencia, siendo cada vez más radical que nunca, es lo que hablábamos recién con Federico Bakker, en el sentido de que él decía, el ilícito es el choque de la acción con la norma, el choque de la acción con la norma. Y dice, y Jacob dicen que no es así, pero yo digo que es así. Este es mi concepto de ilícito, es el choque de la acción con la norma. Todo lo demás no se lo pueden imputar al autor, porque es causalidad, es algo que el autor ya no controla. A mí me tienen que imputar solamente aquello que está en el marco de mi decisión, de que yo puedo transformar, ¿sí? Todo aquello, y ahora vamos a ver que tiene una consecuencia beneficiosa, ¿no? Yo a veces del lente de la defensa, en el caso de los adelantamientos de resultados. El primero habla en su libro de los resultistas, que fueron Belling, Wenger, después los finalistas binarios, Zaffaroni, Bacigalupo, que hoy Bacigalupo en cierta manera está un poco, hacia un nuevo derecho penal, que es su último libro, es un libro bastante grande, donde hay de hecho, lo que tiene que ver con el dolo, hay una nueva reconcepción de ciertas pautas al momento que él lo conoció, y después está el ilícito personal subjetivista, que es el que él se nutre, especialmente de Zielinski, que es el más cercano a él, donde es de punto de vista muy radical, y que tiene que ver con esto, ¿sí? Una tentativa acabada es suficiente, más allá de que se produzca o no el resultado, se frustre, ¿sí? Siempre y cuando que la frustración del resultado tenga que ver con algo causal, no por un defecto del autor, ¿sí? Que ahora vamos a ver que hay un supuesto en que él admite que la tentativa acabada, aquella toda, completa, los actos necesarios ejecutivos, el disparo, sin embargo, no se produce el resultado, capaz que tiene que ver con graves defectos del plan del autor. En ese caso él sí admite, porque hay una imprudencia al revés que menciona, que pueda reducirse la pena. Y aparece lo del mito del resultado, que es la parte que a mí realmente porque dice, en el resultado hay un mito, es decir, todos pensamos que el resultado es un ingrediente de un Estado liberal, claramente, pero puede llegar a ser, digamos, el supuesto de que a veces puede generar más fundamentos de punición. El mito del resultado primario y secundario. El primario, él dice que tiene que ver con una cuestión claramente sustancial,
¿sí?, de ley sustancial. ¿Por qué? Él dice que también tiene que ver que esto de poder aceptar que el disvalor, digamos que el resultado sea el rey de definición del ilícito, consumado o tentado, o la cantidad o la entidad del ilícito, lo que lo pueda definir, un poco como haciendo mención, juega un poco con el sarcasmo siempre Sanzinetti, dice, sería como las ordalías, dice. Si se produce el resultado, entonces hay una indicación de Dios de que si se produce el resultado, ese es el autor el homicida. Aquel que hizo todo lo necesario y sin embargo no se produjo el resultado por el azar, Dios no lo marcó para que sea considerado el autor doloso del hecho. ¿Y el primario por qué? Porque claramente si hay un resultado disvalioso, es ya suficiente para generar más disvalor en el ilícito, que tal vez no existe. ¿Sí? Capaz que la conducta no fue tan chocante contra la norma. ¿Sí? Y el secundario es una cuestión procesal. Y es tan cierto esto, en esto sí yo lo acompaño, en este sentido. El mito del resultado, el resultado a veces funciona como reemplazo de la prueba del dolo. Si se produce el resultado, se presume, dice él, que el autor tuvo intención dolosa de cometer el ilícito. Por lo tanto, dice, hay que probar en sentido opuesto que no existió ese dolo o esa, digamos, esa intención de cometer el resultado. Hay que generar la prueba contraria de la inexistencia del dolo. Entonces dice, el resultado juega así. Él propone esta cuestión como para poder conmover las ideas tan afianzadas en la teoría tradicional, o la que todos practicamos. Yo estoy haciendo una cuestión descriptiva, claro. Y él propone estos dos juegos que hace, desde lo sustancial, en poder definir algo más disvalioso el resultado, ¿sí?, entre dos supuestos, ¿sí?, si dos A y B se disparan contra C, y uno solamente lo mata por una cuestión de azar, por capaz que el A, que no pudo llegar al resultado, tenía una decisión más malvada o más motivada de querer matarlo, sin embargo B tuvo un dolo eventual, es decir, pudo haber sucedido, sin embargo acierta B. En ese caso se presume ya que hubo dolo, sin embargo habría que probar esa circunstancia. Bueno, el mito del secundario abreva, esto tiene una función de reemplazo, dice él, y el primario define como más valioso, ¿sí?, esa acción. Carlos Nino, él dice que es digamos, uno de los autores que defiende de una manera resultista bastante radical, estaría en el otro lado de él, donde el resultado claramente él considera que un Estado liberal, de puesta de límites al poder punitivo, sería necesario de que exista una afectación al bien jurídico, una lesión. Y acá hay algo que él contesta y dice, este estado de hecho, que generalmente, esta situación disvaliosa, estos hechos que se ven afectados, están ya antes de la norma. Por eso juega con lo que dice Zielinski, que dice, en el sentido de que hay un primer juicio de valor en la situación de hecho, ¿no? Este bien jurídico debe ser protegido, ya se prevé. Y después está la norma, que la norma prohíbe matar a otro. Es la conducta de infracción a la norma, no verse motivado en el respeto a la norma es lo que genera el reproche en virtud de la culpabilidad. Entonces, dice Sanzinetti, ¿cómo estamos diciendo, utilizando, de hecho se lo reprocha también a Jacob, dice, la estructura de la motivación no defectuosa o no respetar la vigencia de la norma, pero el resultado por el otro lado entra a definir, cuando en verdad lo único que debería definir es la infracción a la norma, el choque con la norma, el no haber respetado y motivarse esa motivación defectuosa en la norma. Es lo único que tiene que haber en el ilícito. Todo lo demás que sucede podrá, a lo último, en la determinación de la pena, moldearla, pero lo cierto es que en la acción, en el ilícito no, porque es algo que el autor no pudo controlar. ¿Sí? La causalidad generalmente no se controla en su totalidad. Y también habla del contenido del dolo, y él tiene un concepto de dolo también acá como algo diferencial, como algo definitorio de él, un dolo unitario. ¿Sí? Él considera que el dolo contiene una sola base conceptual. ¿Sí? Él dice que es una decisión de acción, ¿sí?, contra la afectación
decir, una decisión de acción de querer afectar el objeto de un bien jurídico, que eventualmente podrá tener mayor o menor disvalor de motivación, ¿sí? Pero en el ilícito, el dolo es único. Ahora, que sea directo o eventual, es decir, que el disvalor sea menor o mayor, se traslada para él en la culpabilidad. No en el momento del ilícito, ¿sí? Partiendo obviamente del ilícito personal de Welsel, donde el tipo define y establecemos. En el tipo penal dice, no podemos estar hablando de dolo directo y dolo eventual, ¿sí? Las conductas no se definen, para él existe un solo dolo, ¿sí? Que es el dolo de decisión de acción de afectación de un bien jurídico. Ahora, puede llegar a ser que esté motivado en lo quiero matar, o eventualmente, directamente como meta directa, o eventualmente que puede llegar a aceptar, puede llegar a pasar y lo acepto o no, como depende cada uno cómo lo estructure, o la autoridad que adopte el dolo eventual, es una cuestión de la culpabilidad, de la motivación. Y la consecuencia de esta primera tesis es que la tentativa acabada, más allá del resultado, es en definitiva el centro de la teoría de la imputación. Y ahora vamos a ver que él considera que debe tener la misma escala penal que el delito consumado. ¿Y cuál es la propuesta? Y ahora vamos a ver el opúsculo de él, ya me adelanto un poco, porque estoy bastante ansiosa. Él dice, porque digo, me choca, ¿no? Entonces uno dice, bueno, él dice, bueno, propuesta, hagamos una propuesta, ¿qué hacemos? La equiparamos, parece injusta, tentativa acabada, no hay un resultado, se frustró, por la casualidad, un delito consumado, es decir, el mismo ilícito y la misma escala, bueno, no, dice, bueno, declaren inconstitucional, en esta propuesta es bastante siempre desafiante, declaren inconstitucional la escala del delito consumado, o en su defecto, hagan una escala, en ese sentido, combinada entre la tentativa, prevista nosotros en el artículo 44, y el delito consumado. ¿Sí? Pongan el mínimo del delito consumado y el máximo de la tentativa, que daría por la formulación, o digamos el esquema matemático de la tentativa, que serían claramente los 2/3, el máximo legal. Y así llega a su segunda tesis, y yo pongo rectificaciones, porque acá un poco lo que yo les había adelantado, él se dedica claramente a hablar del desistimiento, ¿sí? Él, en esta propuesta del ilícito subjetivo y monista, en la tentativa inacabada, que es aquella donde se interrumpe todo el plano ejecutivo, digamos, ¿y qué quiere decir? ¿Cómo nos damos cuenta que la tentativa acabada, dice Sansinetti, está en este estadio? ¿Por qué? Porque el autor mantiene para sí la posibilidad y el dominio del riesgo, lo puede interrumpir, lo puede revocar. ¿Por qué? Porque no terminó de cumplir todo ese plan necesario del tipo objetivo. Ni siquiera el dolo, porque el dolo es progresivo para él. ¿Sí? Entonces, en la tentativa inacabada, para él la reducción está bien. Es un delito claramente que no se terminó, y que el autor siempre tuvo para sí el dominio, ¿no? El dominio de poder generar o no la consumación, el dominio de que se pudiese o no revocar ese riesgo que estaba creando. Y el dolo tampoco está completo. Y mire cómo será coherente en este estudio que hace, en esta propuesta dogmática que hace, y si está la tentativa inacabada, lo interrumpe, él considera en su plan que mantiene el dominio y sin embargo se adelanta el resultado, y no le puede ser imputado. Porque ese resultado, que no forma parte del ilícito y se adelanta en esta tentativa inacabada, en ese riesgo que el autor considera todavía lo tiene para sí, es algo de la causalidad. No estaba dentro de su decisión de acción. Él no quebrantó la norma, como exige el principio de culpabilidad. Ahora, en la tentativa acabada, que tiene la misma escala del delito consumado, que se considera como modelo de derecho punible, el desistimiento no procede. Ustedes saben claramente que para el autor Zaffaroni, y para quienes estamos formados por él, y claramente en la tentativa acabada, el desistimiento, esa conducta salvadora, a veces necesario que sea exitosa, te libera de penalidad. Bueno, para Sansinetti, no. Claramente él considera que no. Y ahí es cuando rectifica su postura anterior y dice, en la tentativa acabada, donde el autor llegó tan lejos y perdió el control de revocación,
por más que haga una conducta salvadora, no puede liberarse de la pena por esa tentativa acabada. Sí va a haber un acto genérico, así lo explica, posterior al hecho, que hablando en el plano normativo de nuestro derecho penal local, entrará por el artículo 40-41 como conducta posterior al hecho, e incidirá en la determinación de la pena. Pero el hecho, siguiendo en esto a Jacobs, dice, el hecho ya está, el hecho es la tentativa acabada, y el sujeto ya no lo puede modificar de la realidad. ¿Sí? Lo que hace después, por más salvadora que sea y exitosa que sea, es un hecho posterior. Porque yo antes, dice, sostenía lo contrario, entonces me estaba todavía apegado al fundamento resultista, y al lema que él pone, final bueno, todo bueno. Hay un solo supuesto que él dice, que él acepta, que podría ser reducción en la tentativa acabada. Esto de la reducción de la tentativa ya lo vimos, la diferencia entre las dos que él propone, pero él dice que en la tentativa acabada hay un supuesto donde es posible reducirla. ¿Y cuándo se da? Cuando el autor, en el momento de planificar su conducta, tiene una grosera deficiencia en la concepción y en la ejecución de un modo eficiente. No pueden convivir, es imposible, es irrazonable para cualquiera que lo ve desde afuera que se pueda producir la consumación. Y él lo llama imprudencia al revés. Imprudencia en el programa digamos, la imprudencia que existe en la confección del plan de ejecución. Pero es al revés, dice, la imprudencia, en sentido normal, generalmente se le carga al imputado. Bueno, esta imprudencia al revés, si no es grosera y puede convivir con la consumación, entonces podrá tener una leve incidencia en la pena. Ahora, si es tan grosera que no puede convivir con la consumación, claramente lo que produce es la reducción a la escala de la tentativa. Si pensar en una tentativa acabada, que él es el modelo. Acá les dejo, para relajar un poco, el espacio. Él está ahí con Jacob, esto es cuando hace su tesis, su segunda tesis doctoral. El libro, que obviamente es bastante complejo, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo que trata de hacer es explicarle a Jacob que él, pese a que le da un espacio al resultado, esta propuesta de desistimiento, el no desistimiento de la tentativa acabada, está hablando de que el resultado al final no tiene ninguna función en el ilícito, ¿sí? Pero bueno, no sé si lo convenció, porque creo que Jacob sigue manteniendo al resultado como un aporte, digamos, no definitorio en el sentido como lo practicamos nosotros, pero bueno. O sea, este libro es para los que quieren leer por primera vez a Sanzinetti. Es un opúsculo donde están los conceptos básicos de Sanzinetti, ¿sí? Él acá trata la cuestión del ilícito personal, habla del disvalor de acción versus el valor de resultado, de la tentativa, del desistimiento, cuenta todas sus vaivenes en esta cuestión del desistimiento de la tentativa acabada. Y la segunda parte, está dividida en dos partes, es más ameno de leer, también lo recomiendo. Otra de las consecuencias que produce su dogmática del hecho ilícito está en la cuestión de la participación. También él disiente con los criterios de accesoriedad externa e interna de la participación. Dice, el cómplice y el instigador, generalmente, nosotros tenemos accesoriedad externa e interna. La externa, ¿qué quiere decir? Es que es necesario del cómplice que el autor principal inicie la ejecución, para que la conducta del cómplice sea ilícita y irreprochable. Al igual que la instigación, es necesario que el autor principal empiece a ejecutar la acción. Y la interna es que la construcción típica y antijurídica del ilícito del autor, se dé o no se dé, va a incidir en la ilicitud o no, la existencia ilícita o la relevancia penal del aporte que hace el cómplice primario y el cómplice secundario. Esto es generalmente lo que uno estudia y aplica, ¿sí? Si hay una dependencia, una accesoriedad, como lo explica Zaffaroni, es una, digamos, una extensión punitiva.
¿sí? Bueno, él dice que no. Acá el cómplice, como el instigador, en virtud del principio de culpabilidad, en esta cuestión, tiene que tener una autonomía de participación, porque el instigador, como el cómplice, infraccionan una norma. Es decir, no podemos depender, si el hecho el ejemplo, él dice, si el hecho del autor está justificado, que en la solución del caso, si nosotros aplicamos las pautas que nos rigen tradicionales, el partícipe no tendría relevancia penal. Sin embargo, para él sí, porque él dice que ese aporte, que en verdad después, más complejo todavía, él lo atraviesa por la provisión de regreso, es un concepto que seguramente, no sé si lo habrán mencionado el doctor Caparelli, es algo muy específico de imputación de Jacob, que tiene que ver con los roles, si el rol, digamos, la conducta está dentro del marco del rol y no produce un riesgo prohibido, no puede ser imputado. Entonces él dice, para resumir, en el caso de la complicidad y la instigación, no puede haber accesoriedad, no puede haber dependencia, no puede ser que la conducta del autor sea la que tiña de laicitud el aporte del partícipe y del instigador. ¿Sí? Claramente hay una autonomía de la participación. Y él pone un ejemplo, para graficarlo, porque a veces para no estar en lo normativo nada más, él pone un ejemplo de una situación que se dé de un caso, de una pelea, que será una situación de legítima defensa, A pelea contra B, está C del lado, y tiene en su baúl un bate de béisbol y tiene un arma de fuego, pero resulta que C, que está ahí, que podría funcionar como cómplice primario, detesta mucho a quien está siendo el agresor, entonces lo utiliza a B, y en vez de darle el bate de béisbol, que capaz que sería un elemento que no podría generar un resultado tan disvalioso, le da el arma de fuego, porque sabe que con eso lo puede matar. La conducta del que se está defendiendo termina siendo justificada. Ahora dice Sanzinetti, ¿por qué el que le presta el arma, que tiene una gran decisión de objeto de afectación del bien jurídico, que está infraccionando una norma, no puede tener su ilícito particular e individual autónomo? ¿Qué es lo que él propone? El partícipe y el instigador infraccionan una norma particular, que no puede depender. Y él establece en la provisión de regreso, ¿sí? En esta provisión de regresar y que solamente puedan participar ilícitamente aquellos que, en cumplimiento de su rol, generaron un riesgo que, más allá de lo permitido, un riesgo prohibido. Reitero, si quieren leer Sanzinetti, sucintamente, vayan aquí y es así. Dolus Generalis y Suerte Penal. Este libro es uno de los más, para mí, más lindos, junto con otro que ahora les voy a decir. En este caso se trataba, cumplía 70 años para la introducción de Chusmerío, pero eran 70 años de Roxin, estaban en Múnich, entonces le pidieron a él que hiciera un artículo, y él tuvo en cuenta que en el año 1977 Roxin había hablado de la desviación del curso causal, lo que se llama dolus generalis, que en verdad es un nombre, el dolus generalis, que ha quedado para esta problemática, esta situación de un suceso de dos actos, ¿sí? Ya lo vamos a explicar, pero él dice que el dolus generalis, digamos, él en verdad escribe algo él es un gran confrontador, entonces él escribe algo para confrontar la tesis de Roxin. Pero Roxin, muy amable, le dice, bueno, hacen este libro, donde primero está la tesis de Roxin, digamos, la propuesta de Roxin, cuál es la solución, hay dos tipos de soluciones, en los dos actos, está la postura de Sanzinetti, le vuelve a contestar Roxin, muy elegantemente, y después hay algunos fallos dentro de los que, para también como otro dato de color, mencionan el caso Ibáñez, llamado caso Ibáñez, que es acerbi de acá de Mar del Plata, y después introduce en el tomo 2, creo, en el 1 del análisis crítico del caso Cabezas, el caso de Alicia Muñiz de Monzón. ¿Cuál es la base fáctica, o lo que se plantea acá? Bueno, el dolus general se da en el caso del suceso único de dos actos. ¿Qué quiere decir? En realidad el autor, ¿sí?, tiene un plan,
y quiere producir en el primer acto un determinado resultado, pero en rigor se produce en el segundo. Caso común de laboratorio, decide matar a A, decide matar a B, y después, para ocultar el hecho, lo tira a un empeñadero, por ejemplo, o lo entierra, ¿sí? En el caso Ibáñez, por ejemplo, que él lo analiza, se trataba de una persona que había sido secuestrada, que se decide matar, y digamos, con determinados golpes, lo terminan enterrando y muere por asfixia. Es decir, el resultado, según el plan del autor, no se produce en el primer acto que él tiene decidido que se produzca, sino se produce en el segundo acto. Entonces, siguiendo la teoría de Bessel, él decía que el dolus se extiende, el dolo general. Quiso matar y mató, es decir, no importa cómo, pero hay un dolo general. Y se parte de la doctrina del Tribunal Federal Alemán, que dice claramente, a ver, no digo que haya dicho así, pero habrá dicho, chicos, a ver, en el segundo acto, el dolo ya no está. Es decir, él estuvo en el primero, en haberlo matado. En el segundo lo que quiero es ocultar el hecho. Entonces, el Tribunal Federal Alemán, que es la doctrina alemana donde se parte y donde sale Roxin por un lado y Sansinetti con otra solución, el Tribunal Federal Alemán dice, bueno, opta por la solución de la consumación. Hay un homicidio consumado, en el ejemplo que dimos, ¿no? Pero la desviación del curso, el resultado se produce por una desviación del curso causal, si es previsible, es adecuada, ¿sí? Y no hay una alteración tal que hace una distinta valoración del hecho, ¿sí? No puede alterar claramente que estamos ante un ilícito consumado, un solo único hecho, ¿sí? Se presume que el dolo en el segundo acto persiste. Es una ficción normativa, claramente, pero adoptan la solución de la consumación. Se barajan estas dos cuestiones, la solución de la consumación y la solución de la tentativa. Roxin, ¿qué hace? ¿Qué dice? Tiene la solución de la consumación. Hay unas desviaciones esenciales, pero introduce otro elemento normativo, que es el plan del autor. Política criminalmente dice, hay que introducir el plan del autor. Si se produjo el plan del autor, que era matar, y pasó, pasó. ¿Por qué el plan del autor? ¿Qué es lo que deja fuera el plan del autor? El dolo eventual y el arrepentimiento en el medio, entre el primero y el segundo acto. Si el autor no tuvo dentro de su plan como meta esencial matar, sino el dolo eventual, hay una solución de la tentativa. ¿Y cuál es la solución de la tentativa? Tentativa de homicidio en concurso real con homicidio imprudente. Que para Roxin sería únicamente en el caso de dolo eventual, o en el caso de arrepentimiento entre los dos actos. Lo mato, pienso que está muerto, pero no, me doy cuenta que no lo quiero reanimar. Veo que es fracaso, que no lo puedo reanimar, lo tiro y se muere en el momento de la caída. Bueno, dice, en este caso particular, el arrepentimiento en el medio transforma, no hay un único suceso, porque el dolo se alteró en el medio y hay un concurso de hechos. Sansinetti propone la solución de la tentativa. ¿Sí? Él dice, esto lo tenemos que resolver en la imputación objetiva. Solamente lo puedo calificar como un único suceso, dice, si el riesgo asumido con el primer acto se produce o se concreta también en el segundo. Por ejemplo, a alguien le pego una cuchillada o le lastimo con un arma blanca, después lo pongo debajo de unos troncos, y los troncos aprisionan algunas heridas y se muere a través con los troncos. Digamos. El riesgo se realiza con la conducta. Ahora, en el supuesto de que se propone de estos dos actos, donde hay claramente un primer acto, donde hay una intención de matar y después de ocultar, la caída por el empeñadero, ¿sí? Pensando que está muerto, no es el riesgo del disparo, claramente. Entonces él propone la solución de la tentativa. No es tan arriesgado para él porque obviamente él, ¿se acuerdan que equipara las penas? Cuando yo rendí mi primer examen de defensor oficial, nos dieron un caso de estos, y lo resolvimos con esta propuesta de Zaffaroni, obviamente aprovechando que en nuestro Código Penal el concurso de la tentativa del homicidio con el homicidio imprudente, este concurso real, produce una escala más reducida que el homicidio consumado como suceso único, ¿sí? Entonces a veces la solución de la tentativa, para los defensores, sirve.
Esto lo pinto, otro dato de color. Lo que está en la portada está pintado por él, de atrás también, ¿sí? Esto dice que lo pintó él y por eso lo quiso introducir. Son peculiaridades que tiene Marcelo Sanzinetti. Esto fue en un simposio organizado en la Fundación Alexander von Humboldt, donde él había estado ya becado, en el año 2000, bajo la dirección de Hirsch. Este es un libro que está en 2 idiomas, es decir, en la parte derecha está todo en español, en la parte izquierda en alemán, en todo el tiempo, ¿sí? Son, digamos, cosas, excentricidades de Sanzinetti. Y aborda la cuestión de, en verdad él trata a ver cuán necesario es de la intensidad de la regulación penal, ¿sí? La regulación penal frente a la dogmática y la jurisprudencia. Y él dice, debe ser lo más lacónico posible, porque la dogmática y la jurisprudencia deben ir creando claramente propuestas de interpretación y demás. Entonces él analiza el Código Penal alemán y también el Código Penal, pero digamos, no es determinante de su postura. Y acá aparece lo que es la parte procesal de Sanzinetti. Es cuando yo en verdad me contacto, me conozco, digamos, a Sanzinetti a través de la propuesta que les comentaba, de un seminario que llevó a cabo Juan Tapia, en el sentido de analizar estos 2 tomos, el tomo 1 la instrucción, el tomo 2 el juicio, y ahí uno digamos, en verdad entré por la puerta procesal de Sanzinetti, y después, más allá que él menciona algunas cosas, pero no profundiza. A Marcelo Sanzinetti, él dice, los asesores de los deudos de Chabran le solicitan que haga un dictamen sobre la acusación que pesaba, en el juicio ya estaba fallecido, Chabran, de Gregorio Ríos, que fue condenado por instigación al delito de secuestro seguido de muerte y homicidio simple. En la primera instrucción, en la primera se habla de la instrucción, y en la segunda del juicio, recordemos que claramente esto está atravesado por la ley 3589, por más que se quiso tratar que justo agarró la transición del juicio, la implementación el 19 de marzo de 98 de la ley 11922, que no pudo ser posible que se desarrollara el juicio, y ahora vamos a ver que es uno de los puntos que él analiza en esta cuestión. En la instrucción habla de todas cuestiones procesales de la parte de la instrucción, y en la etapa del juicio él después desprendió dos libros. Temas importantes, porque yo siempre digo que estos 2 tomos, no sé si están a la venta, porque supuestamente dice que tiró 22 volúmenes, sí, no creo que haya sido así, pero lo cierto es que debe estar en falta. Hay puntos que son esenciales, cuestiones que él analiza con una agudeza y con una visión intrasistemática de los derechos procesales a trasluz de los derechos constitucionales. Estamos hablando del año 98, 2000, perdón, ubiquémonos en ese momento, ni siquiera se hablaba del control de convencionalidad, los derechos humanos. Él van a ver que, más allá que él tiene una gran carga europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya estaba un poco más avanzado en cierta jurisprudencia, él la va introduciendo y va diciendo, bueno, toda aquella norma que sea similar en la Convención Europea de Derechos Humanos con la Convención Americana, tenemos que hacer valer los dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, hay una cuestión de la imparcialidad, que ustedes cuando leen Lerena, en el año 2005 ya, el fallo de la Corte se basa en los solventes y sólidos argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el tema de la imparcialidad del jugador, ¿sí? Pero acá, en este primer punto, es la inconstitucionalidad de ciertos indicios, ¿sí? Él habla del indicio de mendacidad, de la capacidad de delinquir, los indicios que se tomaron en cuenta, cómo son indicios que claramente quebrantan cuestiones constitucionales, el indicio de mendacidad, el derecho del imputado a mentir, ¿sí? La cientificidad de los informes psiquiátricos y psicológicos en poder determinar la personalidad y cómo inciden a veces en la definición de ciertas cuestiones procesales. El valor de los testimonios de referencia, la importancia de este cross-examination que él habla de los testimonios de referencia. Si el testigo de referencia no va a juicio, no se puede controlar, no puede fundamentar.
La declaración del imputado. Yo, en el año 2000, imagínense, ahí advierto que, y se dice, ya no estábamos despojando de la frase de la indagatoria, sino de la declaración del imputado, porque venía la 3589, y él habla de la doctrina de Schifrin, ¿no? Esa cuestión que dice, la declaración del imputado que no está coaccionada es la que el imputado no está indagado, declara libremente y con totalidad libertad. En el momento en que el imputado es preguntado, de alguna manera hay algún tipo de coacción, ¿sí? Porque hay una simetría de poder, ¿sí? El valor probatorio de declaración incriminatoria del coimputado. Es brillante lo que propone ya en ese momento, que si bien hay abultada doctrina que ha sido superadora, pero lo cierto es esta cuestión de estas dos test que haces, ¿no? Positivos y negativos. Positivos. La declaración del coimputado no es un testimonio, porque no hay, digamos, juramento de decir verdad. Un requisito positivo que tiene que estar corroborado aún más que un testimonio en la causa penal. Y los negativos que no se verifiquen claramente intenciones y objetivos oscuros, vengativos contra él. Después, ustedes van a ver que tuvo un dictamen contra la ley del arrepentido, porque consideró una ley de oportunidad, claramente espasmódica, y tiene una crítica muy severa que tiene un poco que ver con esta cuestión, ¿sí? El testigo de la corona, ¿qué le dice? La determinación, esto lo vamos a ver, las declaraciones de cargo, claramente, y esto también es importante para él, la imparcialidad y el dolo directo y eventual son las que tratan en estos dos tomos. Bueno, este libro también lo recomiendo, porque es un libro donde él, cuando termina de hacer el último tomo del juicio, y en verdad en paralelo le proponen hacer el dictamen del último tomo, él dice que estaba leyendo Agonía y Éxtasis, que es la novela de Miguel Ángel. Entonces él decide hacer un libro, que ahora les voy a mostrar porque de hecho saqué una foto para que lo vean. Él decide hacer un libro tratando dos cuestiones esenciales: la nulidad de la acusación por indeterminación del hecho, porque en el caso Cabezas lo que él cuestiona es que en el momento de la acusación, Gregorio Ríos era defendido por Jorge Sandri, ¿sí? Tuvo una defensa, por lo que se leyó en el libro y por lo que dice obviamente Sancinete, brillante. Y en ese sentido, se le criticó claramente a la acusación y al tribunal que nunca se determinó el hecho, pero no el hecho principal, el hecho de la instigación de Gregorio Ríos. ¿En qué consistió la conducta? Y esto tiene un poco de, obviamente, de vínculo con su concepción de autonomía de la participación. Si bien no la dice, no la reconoce, lo cierto es que lo que él explica de alguna manera, él dice que definieron un hecho principal, la muerte lamentable de José Luis Cabezas, por parte de Preyeso, que habrá sido el ejecutor, que de hecho fue condenado por homicidio también en la alevosía, por los 4 horneros, porque eran de Los Hornos, eran de La Plata, que son los chicos que habían colaborado también, y Gregorio Ríos, que es puesto como instigador, es el vínculo con Chabrán, que de alguna manera habría instigado a Preyeso a cometer el homicidio del reportero gráfico. En este sentido dice, pero nunca se dijo, dice, hubo llamados, pero nunca especificaron, ¿no?, claramente en qué consistieron esos hechos. Y qué importante, tomemos en cuenta que recién en ese momento, cuando él redacta este libro, estamos ingresando con una ley, como es el Código Procesal actual, y no existía el 335, que claramente exige que por lo menos ya la intimación de la requisitoria de elevación a juicio tenga una determinación circunstanciada, detallada y especificada de la individualización del hecho. Entonces él menciona la importancia de una descripción clara y precisa del hecho individual, tiene una acogida en la Convención Americana de Derechos Humanos, se explica en ese momento, y es importante que el acusador explique de manera precisa, al menos, la composición temporal y modal de la conducta. Es decir, no basta con la redacción, que a veces pasa generalmente en la práctica, con el tema cuando hay muchos partícipes o en una coautoría. Es decir, especificar de manera temporal y modal a cada uno qué tipo de conducta se le está imputando de manera circunstanciada. ¿Por qué? Porque eso, dice, tiene trascendencia en determinadas cuestiones. El neves in idem, poder saber cuál es el hecho, la especificidad del hecho, la individualidad, para que poder proteger el doble juzgamiento. El derecho de defensa, obviamente, poder defenderse,
Porque si a mí me imputan una definición legal, me pueden estar, y ahí dice, también violenta la coacción a declarar contra uno mismo. Porque a veces se le está invitando de manera oculta al imputado que declare y que explique el hecho, y tratándole de explicar porque se está imputando una cuestión claramente normativa. Y la imputación como la violación de la garantía, la importancia. Él después habla, porque es un gran seguidor de Puppe, que es una autora alemana, la condición de especificidad. ¿Qué quiere decir? El hecho tiene que satisfacer la condición de especificidad, tiene que ser de una descripción tal que sea único, individual, único hecho en la existencia del mundo, porque de esa manera nos aseguramos la cosa juzgada, los límites, el nebis in idem, ¿sí? El defensa efectivo, la contradicción. La seguridad, y entonces ahí yo les pongo, él explica todo en esta propuesta dogmática procesal de la indemnización. Y después analiza el concepto de instigación. No es de la práctica encontrar muchos delitos de instigación, pero él, como claramente debió decir un dictamen contra quien había sido acusado de instigación, él empieza, los que tal vez somos curiosos o queremos ver si se da alguna situación, qué es lo que el componente, porque eso tiene que ver, obviamente, está vinculado con aquello de poder establecer y determinar el hecho. ¿Qué tenemos que establecer? ¿Por qué? Porque la instigación puede jugar en tres planos. Puede ser una instigación que tenemos que ser lo más estrictos posibles en su definición y en su exigencia probatoria. ¿Por qué? Porque tiene la misma pena el autor. Hay que exigirle al acusador, y obviamente al juez al momento de definir, que sea lo más estricto posible en la prueba de la instigación. Y es tan abstracta y tan, digamos, liviana o no tan poco palpable, no tiene tanto ejecutivo, porque acá, como ven, es un contacto espiritual y psíquico, una influencia psíquica, quiere decir, de una persona generando el dolo en el otro. Es necesario ser estricto, porque si no se da la instigación, puede darse la complicidad secundaria, digamos, el apoyo, que no lo comparto, pero es el apoyo psicológico en el hecho del otro, digamos, es el acompañamiento psicológico, si no se da la instigación. O directamente puede darse en estos tres planos, ningún tipo de incidencia. La exigencia de determinar directamente, este adverbio que está acá, no está en el derecho penal, está solamente acá, y esto, ¿qué genera? En que haya un influjo psicológico directo para el instigado, y que el instigado sea dependiente, ¿no? Claramente de ese influjo psicológico que le produce el instigador. Y que el instigador esté interesado en el hecho que va a cometer, obviamente, el instigado. Una decisión pendiente, y habla de la cadena de instigación. ¿Qué es la cadena de instigación? Cuando hay un instigador que instiga a otro y llega al ejecutor. Y él propone esto, ¿por qué? Porque en el caso que base fáctica que él tenía, querían imputar a Chabrán como instigador, Gregorio Ríos en el medio de la cadena, y Preyeso el ejecutor. Y dice, ¿es posible la instigación de la instigación? Y si nos vamos a la norma penal, no, porque dice determinar directamente a otro, ¿sí? Y eso no lo permitiría el adverbio. Bueno, todos los autores en la doctrina lo admiten, salvo Tosini, que no lo admite, pero todos los autores lo admiten, pese al adverbio ese que impediría. Y Zaffaroni propone algo, Sansinetti propone, perdón los actos fallidos, Sansinetti propone un ejemplo y dice, bueno, a ver, si en la cadena de instigación, instigador o intermedio y ejecutor, el intermedio solo es un mero transmisor, es decir, no está intercediendo, no está determinando el dolo, el primero sería un instigador, el intermedio un cómplice secundario y el ejecutor. Ahora, si no se da esa ecuación, que quiere decir, hay un instigado que instiga a otro, y este a su vez instiga al ejecutor, hay una cadena claramente donde cada uno tiene intercesión, el primero de todo es cómplice secundario, el del medio, que es el que determina directamente, termina siendo el que responde como instigador con la pena equiparable al autor.
Si, a lo que hay que definir es que si el medio es un mero transmisor. El omnium facturus también lo propone en este libro él, que es quien está determinado de antemano. ¿Por qué? Porque se dice en la sentencia que Preyeso ya de antemano quería matar a José Luis Cabeza, y que la instigación, o que supuestamente habría generado, que había propuesto Gregorio Ríos, no tuvo ningún efecto, sería, digamos, claramente una complicidad secundaria, ¿por qué? Porque ya estaba determinado de antes, no le generó el dolo, no hubo una dependencia en la decisión, ¿sí? Que esté determinado el hecho, no de manera genérica, de hecho el delito de instigación pública requiere la instigación a un hecho determinado, hasta la instigación pública requiere que esté determinado el hecho, en grandes y variantes rasgos. Se puede incitar a variaciones del hecho, es decir, si el autor está ya determinado en algo y se lo incita a variar el hecho, es decir, a cometer un robo, bueno, llévate el arma por las dudas, para sacarle más, bueno, la aportación, esa instigación de llevar un arma, de proponerle, de generarle el dolo a un arma, dice Sansinetti, bueno, si el hecho tiene una previsión autónoma, que acá sería, por ejemplo, las coacciones, puede ser imputado por coacciones, y el otro como una complicidad psíquica, ¿sí? Ahora, si la variación es sustancial, ya le propone otro hecho del que ya estaba decidido, responde por instigado. El sexo del instigado es cuando, obviamente, en las previsiones del artículo 47, que nosotros habíamos visto, que se ve en el artículo 47, tiene que ver cuando el instigador le propone un determinado hecho y el instigado comete un suceso aún más grave o se excede de ese plano inicial. Yo acá les mencioné, ¿por qué? Porque este libro, Sansinetti lo propone en diálogos, o como una novela, ¿no? Son diálogos críticos, ¿sí? Entonces, él propone una novela que es un seminario, donde participan 4 personajes, uno es Criticus, que él explica al inicio del libro, que es quien tiene el análisis crítico racional de las propuestas, de las soluciones, de los temas que se van dando, que tienen que ver con estos 2 vectores. Está Bulgaris, que Bulgaris, un poco lo podemos deducir de su propio nombre, que él le asigna, que tiene que ver con la opinión común, el derecho penal que es opinado por digamos, por lo coloquial, por los medios de comunicación, ¿sí? Los que se aproximan al derecho y opinan. Está Inteligencia, que él dice que sería el aporte que da al seminario, y Magíster, que es el que modera y es el maestro del seminario. Entonces, en este ida y vuelta de los 3 actores, distintos con distintos roles, se va resolviendo, se van tratando todos estos temas. Tienen un título y ahí van llevando las propuestas. Bulgaris obviamente quiere defender, tiene una postura de defensa, a rajatabla de la condena que se le impuso a Gregorio Ríos. Que también está en el tomo 2 de la instrucción, es la violación de la garantía de la imparcialidad del tribunal. Reitero, ubiquémonos en el momento en que sale, que es a inicio del año 2000, y acá él analiza la cuestión porque todo obviamente que sale nutrido del caso, digamos, que a él le toca dictaminar, y tiene que ver con que en el caso de él, el juicio oral que se lleva a cabo está integrado por la Cámara, que en su momento, por la ley 3589, estaba conformada por los delitos dolosos que hubiesen causado muerte, se hacía por juicio oral, y era llevado a cabo por los mismos jueces que habían intervenido en la etapa del sumario, como se decía en su momento, en la instrucción, y podían haber intervenido previamente en calidad de alzada en o habeas corpus contra prisión preventiva, o en su defecto en alguna cuestión que se hubiese suscitado en la instrucción. ¿Qué pasó acá? Sí, intervino con habeas corpus de la prisión preventiva de Gregorio Ríos, y no solo hizo una valoración de los indicios obviamente, sino que además indicó al juez investigador determinados elementos que debía indagar para poder establecer y esclarecer el hecho, ¿sí? Entonces acá él analiza, si bien ahora un poco está zanjado con en ese momento él menciona el fallo Sencerovich, Masachesi también, pero hoy ya tenemos a Lerena, donde claramente quien interviene en el juicio no puede haber intervenido previamente en otros actos en la etapa de investigación.
Lo cierto es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, bueno, no es una ecuación lineal, no es necesariamente que quien interviene en la instrucción no puede intervenir en el juicio, o el que está en el juicio no puede haber, digamos, no puede no estar integrado porque interviene, no. Hay que diferenciar qué tipos de actos hizo en la instrucción, ¿sí? Esa es la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y él habla ahí de la opinión ilustrada, que es Luis García, Brusone, Mayer, que claramente no comparten esta postura, y dice el que está en el juicio no pudo haber intervenido en la instrucción, más allá de cualquier tipo de diferencia de los actos, ¿sí? En Lerena, la Corte dice claramente y resuelve que el quien instruye no puede juzgar, pero además quien haya intervenido, porque era el caso de un fiscal, el que haya intervenido en la etapa de instrucción no puede tampoco intervenir en el juicio. Obviamente está zanjada la ley 11.922, pero esta es la propuesta que hace el autor, siguiendo la teoría del Tribunal Europeo. Entonces, él hace da una solución intermedia para poder amalgamar la teoría, la dogmática del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde quiere diferenciar los actos, si no basta que hayas intervenido en la instrucción, y la opinión ilustrada, local, donde dice, bueno, no, si interveniste en la instrucción no puedes intervenir en el juicio. Tenemos el artículo 47 del Código Procesal Penal hoy en la provincia de Buenos Aires, pero el siguiente dice, bueno, vamos a hacer así, planteémonos esta circunstancia. Antes del juicio, que es lo que planteó Jorge Sandro, antes del juicio, si yo planteo la cuestión y ataco de imparcial al tribunal, de no ser juzgado por un tribunal, imparcial, no importa ya el acto que haya hecho anteriormente, no puede intervenir. Ahora, si yo no lo planteo y dejo que suceda todo el juicio oral, y lo planteo al final, hay que ser más cautos por haberse realizado todo el juicio, y ahí sí hay que desmenuzar qué actos aquel que dictó sentencia intervino en la etapa de instrucción a ver si estaba contaminado o no al momento de decidir. Ya terminamos, ¿sí? Última planilla. Finalmente, como les dije, aquel manual, su primera introducción literaria en la dogmática del hecho ilícito, que tuvo que ver en el caso de Casos, cuando estaba con Bacigalupo, que él dice que es su profesor, su gran profesor, y cuando estaba este librito que él decía que era muy pequeño, estaba en galeras, Bacigalupo lamentablemente tuvo que emigrar a España en virtud de la dictadura militar, con lo cual no lo pudo ver. Pero él, después, creo que es 2005, 2006, esta es una nueva edición, yo tengo la edición anterior, en este caso de derecho penal son 3, ¿sí? Es un espacio de crítica, está más sofisticado que el inicial, está editado en 3 tomos, es muy útil, porque bueno, capaz que uno dice, bueno, no, la propuesta de el autor claramente no se puede aplicar, no importa, más allá que uno, y lo digo porque lo uso en la práctica, más allá que uno pueda seguir una doctrina diferente, y de hecho lo sostiene, que es la doctrina del profesor Zaffaroni, o otra similar, o la de Roxin, sirve estos casos, estos tomos de derecho penal, parte general, sirven para clarificar, porque él mantiene cierta objetividad, propone fallos de los tribunales de la provincia superiores, de la corte también, y tiene casos para darles también a los alumnos, con lo cual, y también si uno tiene un caso y tiene que resolverlo, tiene que trabajar, él también da una perspectiva. Así que él dice, es un trabajo académico de grado y de posgrado, así que tiene una complejidad y que sirve para ambos. Ay, creo que terminé, les doy gracias a todos. Este es mi vínculo con él. En el año 2002 vino a Mar del Plata, en el seminario que les dije con Juan Tapia, y estaba Fabiana Danti, no sé si está Mauro Giacomaso también, bueno, varios chicos también había, no me acuerdo, pero bueno, éramos varios. Él vino en el año 2002, y bueno, este porque es el libro que más me gusta a mí, porque tiene esos diálogos, así que bueno, muchas gracias a todos, fui capaz muy densa, pero bueno, traté de transmitirle lo mejor que pude, mis conceptos por Sanzinetti. Las preguntas, por favor, les pido piedad, porque ha sido un esfuerzo intelectual, lo he escuchado a él. Ayer a la noche estaba con los auriculares, escuchándolo en su última conferencia con Omar Palermo, y
más radical que nunca, está más, digamos, hasta se peleaba con Omar Palermo, digamos, en un momento hasta él lo confrontaba. Y claramente es muy complejo, es muy complejo. De hecho, no terminé todavía digamos, de estudiarlo todo, pero bueno, pregunten, no sé si hacer algún tipo de preguntas, pero esa es la propuesta del autor, ¿sí? Espero que les haya servido. Fabiana me decía, nunca lo entendí, a ver si lo puedo entender, pero bueno. Es la parte dogmática, que la parte procesal es más amena, a mí el Sanzinetti procesal me gustó más, pero bueno, el dogmático es un pensador y cuando a mí me propusieron hablar de él, yo lo voy a hacer descriptivo, pero no puede dejar de tener su espacio. Porque él, por ejemplo, él decía en su última conferencia, yo estudié, y se nota que yo, y estudié siempre, y el esfuerzo que tengo de estudiar siempre, y bueno, se nota claramente, entonces necesita tu espacio. Después uno lo puede criticar, puede tener el atrevimiento que yo no lo tengo de criticarlo, solo confrontarlo, pero bueno, yo lo que siempre digo que lamento que él está formado, es que para mí el derecho penal debe ir acompañado de las ciencias sociales, de la antropología, porque tenemos que ocurrir así. Pero bueno, está bueno sacar la cabeza y mirar para otro lado y ver qué hablan otros respecto de un autor de la talla de Sanzinetti. Está casado con Patricia Ziffer también, que es una gran dogmática, que muchos leemos y aplicamos, pero bueno, no sé, preguntas. Sean piadosos. Podés ver las felicitaciones que está recibiendo en el grupo del chat. Y bueno, gracias. Persona que nos cita, ¿cómo puede llegar a hacerse de las filminas que estuviste exhibiendo? Las facilito por donde quieran, me dejan el correo y por el colegio, no sé, como quieran, las tengo. Las Bien, filminas y los libros, hay libros que no están de él, no sé si, por ejemplo, el libro novelado de él, que para mí tiene tapadura, es de cuero, me lo firmó, es para cómo es único, es mío. La firma del autor hace del libro una cosa exclusiva, con lo cual se los presto, no hay ningún problema. Tranquilos, no hay ningún problema, las filminas las dejo, las consultas también, y bueno, lo que quieran. Bueno, estoy viendo Unidades que son imposibles. muchas felicitaciones y ya ha sido muy clara porque nadie pregunta. O no entendieron. Vamos a esperar un minuto más O no entendí. y damos por concluida la charla de hoy. Bueno. Les recordamos entonces que la próxima de la doctora Zarini se pospuso. Tomás Fernández tiene una pregunta, me parece. Ahí está. Tomás Fernández. Bueno. ¿Querés que le demos audio o la leemos? No, que no la audio, sí, obvio. Así charlamos también. Porque si no te la puedo responder, te digo que no te la puedo responder. Bueno, antes que nada, felicitaciones, porque la verdad que estuvo excelente la charla y parece que fue una muy buena introducción sobre el pensamiento de un autor que por ahí algunos no conocíamos muy a fondo, y además muy bueno las recomendaciones que hiciste sobre distintos libros, como para el que se quiera acercar, me parece que sirve mucho. Lo que yo te quería preguntar, también desde mi desconocimiento, es qué función o qué legitimación le atribuye Sanzinetti al derecho penal, más que nada por cómo se relaciona esto con su subjetivismo. Porque parece que si la función del derecho penal fuera retribuir las conductas inmorales de la gente, entonces, bueno, uno podría decir, bueno, sí, tiene razón que sea subjetivo, porque en definitiva, desde el punto de vista de la inmoralidad del sujeto, no es más inmoral quien tiene su acción que quien falla, cuando ambos tomaron la misma decisión. Pero desde la perspectiva de un derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos o a la prevención del delito, ahí parece ser un poco más cuestionable la relación con el subjetivismo. Creo que te la puedo responder, creo. El libro, a mí que me encantan las justificaciones del derecho penal, en todos los libros no vi que él nunca
manifestó o confesara cuál es la teoría o la justificación que hace del derecho penal. Yo presupongo que él, siendo que es un gran seguidor de Jacobs, y el diciente te lo dice, sigue la teoría de Jacobs, la justificación que hace Jacobs, y en virtud de que, desde la prevención general, en esta cuestión de confirmación de norma y demás, en esta cuestión de que el principio de culpabilidad tiene que ver con que se motive en la norma, tiene que ver por ahí, en esa cuestión de la vigencia de la norma, esa decisión de acción, ¿no? Va dirigida contra la infracción de la norma. Vos infraccionás la norma y te motivás más por la norma, a mí el resultado no me importa. Vos pusiste en tela de juicio el ordenamiento jurídico penal. Entonces, desde ese punto de vista, es que él justifica el derecho penal, ¿sí? Después, si será justo o no, lo podemos seguir discutiendo, pero te digo lo que yo inferí, porque en ningún lugar no hay un punto, no hay una oración que él diga cuál es la justificación de la pena. Me daría un poquito de miedo preguntarle, pero por la duda, esta es la inferencia mía, teniendo en cuenta que él se asimila a Jacobs en muchas cosas, y en las que no coincide, lo dice, ¿sí? De hecho, te digo, lo dijo hará un mes. Si yo volviera y tuviera que ser una persona en la vida, y me dicen, ¿qué quieres ser? Yo quisiera ser Jacobs. Por más que hay cosas que no considero, no comparto. Una aclaración, no es necesario decir, saber lo mínimo de Jacobs, no es necesario saber todo lo sofisticado de Jacobs para leer a Sanzinetti, es decir, no tuve que pasar por eso. Pude leer a Sanzinetti sin leer Jacobs, ¿sí? Hay algunas partes, sobre todo en la segunda tesis doctoral, que se pone medio áspero, porque él empieza como a dialogar con Jacobs, y te perdés, ¿viste? Pero bueno, pues se puede pasar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que les haya servido. Y bueno, yo tengo acá mucha presión porque está la doctora Boeri, que es y la doctora Camadro también, que son referentes. Así que bueno. Gracias. A todos los saludos, gracias. Exactamente. Leonardo Massari se terminó la vigencia de la norma. Gracias, Leatro. Dijo lo que yo respondí, que supuse. Bueno, creo que estamos, ¿no? Fernando, Fede. A los Jacobs, cumplir expectativa de conducta. Satisfacer con la expectativa, diría Jacobs. Muchísimas gracias. Así hacemos. Increíble. Bueno, me alegro, ¿sí? Con todo el cariño para todos. Bueno, Fernanda, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias. Gracias a espero que haya servido. Bueno, gracias. Pero lo hayas aburrido. Gracias. Los esperamos a todos entonces el 20 de octubre a las 17 horas. Muchas gracias. Bueno, ya estaremos. Gracias. Fer. Sí, Fede. ¿Tenés vos la función ahí de finalizar reunión para todos? Yo tengo acá abajo una que dice finalizar. Dale. Perdón, chao. Quedamos poco, ahí está. Bueno, que sepan que estamos aprendiendo. ¿Le doy? Dale, finaliza. ¿Finalizar reunión para todos o salir de la reunión? Finalizar. La grabación la tenés vos entonces. Va a quedar acá, sí.